noches para todos, ¿cómo están? Eh, Otro miércoles académico a cargo del Servicio de Cirugía General del Hospital San Rafael, del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, eh, en convenio también con Docencia y Servicio del Hospital. Eh, Hoy quisiera hacer una pausa para agradecer a la parte directiva del hospital en cabeza de nuestro gerente, el doctor Pertus, por brindarnos y apoyar este tipo de iniciativas que son tan importantes para la parte académica de la región y para también la parte académica de nuestra institución. Y darle gracias a Darío, quien es el que nos apoya con la parte técnica de este tipo de transmisiones. Hoy tenemos a un amigo, un gran cirujano, el doctor Oscar Reyes, médico aquí de nuestra Escuela de Medicina de la UPTC, cirujano de la FUCS, y quien pues hace parte de nuestro stand médico y de cirujanos del Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Doctor Reyes, bienvenido a esta noche nuevamente de academia de nuestro querido hospital. No, no Por se te favor, prender el escucha, creo micrófono, que doctor. Buenas noches, ahora sí ya. ahora Buenas sí se noches, te Daniel. escucha. ¿Cómo vas? Bien, agradecer por la invitación a dar nuevamente esta charla que ya la tenemos montada desde el semestre pasado y con apoyo del hospital, como usted lo comentó, pues hemos venido haciendo estas charlas frecuentemente ya con el apoyo de muchas más compañeros y de muchas más especialidades. Y nada, pues hoy iniciando con el segmento de trauma. Saludar también a todas las personas que se encuentran conectadas, a todos los, no sé, internos, médicos, personal de la salud que se encuentra conectado. Sin más preámbulo, doctor Reyes, sigamos con la charla, manejo inicial del trauma, por favor. Bueno, buenas noches. Entonces, ya como Daniel me presentó, mi nombre es Oscar Eduardo Reyes. Vamos a hacer hoy revisar el tema de revisión primaria y resucitación, el manejo inicial del trauma, actuar para salvar vidas. Esta charla es basada en las guías de la TLS del 2025. ¿Cuáles son los objetivos? Familiarizar a los médicos internos y al personal de la salud con el esquema de la TLS del XABCD, aprender a identificar las lesiones que ponen en peligro la vida y aprender conceptos básicos del manejo para estas patologías, así como conceptos básicos de reanimación que se deben realizar al mismo tiempo que el diagnóstico. Siguiente. ¿Por qué es importante el trauma? El trauma es una de las principales causas de mortalidad en nuestro ambiente. Es la principal causa de muerte prevenible, con una tasa en promedio de 42 por cada 100.000 habitantes. Tiene mayor afectación en hombres jóvenes entre 15 a 44 años, que es la edad productiva, por lo cual pues es un gran problema de salud pública también. La distribución de los mecanismos de trauma, pues existen trauma penetrante y trauma cerrado, siendo más común con 58% el trauma cerrado. La localización anatómica más común son en extremidades, seguidas por tórax, cabeza y cuello. Generalmente la incidencia del trauma se presenta mucho más incidencia de traumas leves con un índice de severidad del trauma menor al 9% y traumas graves ya solo van a representar del 4 al 5%, que son los pacientes más severamente traumatizados que van a requerir manejo en UCI y pueden llegar a generar mortalidad. La mortalidad global por trauma en hospitales del trauma es cerca del 2.5% de los pacientes con traumas severos. En Boyacá tenemos estos datos de tránsito de Boyacá. Para el 2023 se reportaron entre 230 y 236 muertes por siniestros viales.
siendo la población más afectada los motociclistas con 112, seguidos por peatones, usuarios de vehículos, ciclistas y transportes de carga. Eso respecto a nuestro nicho acá en Boyacá. Entonces, muchas veces esto es lo que vemos cuando nos llega un paciente de trauma. Es un paciente severamente enfermo, que tenemos mucho personal, mucho desorden para guiar el trauma, para guiar el manejo inicial de un trauma. Entonces la pregunta es cómo debemos abordar ese, ese problema o este paciente severamente traumatizado. Siguiente. Es así como desde los años 80 la Sociedad Americana de Cirugía empieza a hacer investigación, cursos, a recolectar datos para sacar guías que den pautas de manejo para los médicos y para los eh, entes de atención prehospitalaria para guiar el manejo del trauma. Hacia el año 90, a finales de los años 90, salen las primeras ediciones que se han venido renovando cada 2 o cada 3 años, siendo esta última, la del 2025, la que les voy a presentar, que viene unos cambios respecto a lo que se realizaban en años pasados. Em, el método de ATLS se acepta como estándar de forma segura para la atención temprana de los pacientes en trauma, ya sea en una zona rural o ya sea en un centro de traumatología especializado. El ATLS establece un enfoque organizado, eh, sistemático para la evaluación y el tratamiento de los pacientes, reconociendo lesiones potencialmente mortales. Este enfoque es fácilmente recordable por el personal de la salud eh, y este es básicamente todo el esquema como nos lo presenta el ATLS. Una revisión primaria, que es la que podemos ver ahí, que es en la que vamos a centrar la charla el día de hoy. Primero, una revisión primaria, después unos anexos a la revisión primaria, unos exámenes, una revaloración, una valoración secundaria, la determinación de un posible evento quirúrgico y un cuidado definitivo. Ese es el esquema que nos plantea el ATLS para el manejo global del trauma. Y en lo que hoy nos vamos a centrar es en la revisión primaria. Solo el enfoque X, A, B, C, D. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de nuestra revisión primaria? Es identificar y tratar lesiones que amenazan la vida de inmediato. Implementar prioridades de tratamiento y reevaluar el estado con frecuencia. Siguiente. ¿Cuáles son los conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta? Primero, se tiene que tratar lo que primero amenaza la vida. La falta o la ausencia de un diagnóstico definitivo no debe retrasar la aplicación de un tratamiento urgente o un tratamiento vital. La historia clínica detallada no es esencial para comenzar un tratamiento y no debe demorar el tratamiento ante amenazas de vida. La reanimación se realiza simultáneamente a el proceso de diagnóstico. Bueno, entonces aquí está el enfoque como nos plantea la revisión primaria. Se llama ahora el XABCDE, introduciendo, la X, el manejo de la X, que es el control de la hemorragia exsanguinante, que hasta el 2020, inicios del 2025 no se venía manejando, se venía manejando solamente el esquema ABCDE, iniciando con el control de la vía aérea. Siguiente, que se encontró en estudios realizados por la Sociedad Americana de Cirugía que el manejo con el esquema XABCDE presentaba mejores resultados en sobrevida cuando se manejaba de esta forma y no en la forma clásica del ABC. DE, teniendo una mejor sobrevida. El control inmediato de la hemorragia externa es el primer punto que tenemos que tener en cuenta de nuestro esquema.
se prioriza antes que la vía aérea, se puede realizar simultáneamente a otras actividades como el control de la vía aérea o el control cervical y va a manejarse secuencialmente, puede ir desde el uso de torniquetes, compresión hemostática, que ya se los voy a explicar enseguida, y va a requerir una evaluación constante. Bueno, entonces, ¿cuáles son nuestros esquemas para, primero, tenemos que valorar la presencia de nuestro sangrado? Un sangrado evidente, un sangrado, un sangrado profuso, en jet, exsanguinante. El primer manejo es la compresión directa, bien sea manual, bien sea con una gasa, para el control directo. Posteriormente se pueden usar de ahí en adelante empaquetamiento, vendajes compresivos, siguiente, y el uso del torniquete. El torniquete está indicado en hemorragias externas en extremidades cuando la compresión directa no es eficaz. Debe colocarse lo más proximal posible a, a la herida y siempre registrar la hora en que se pone. El torniquete durante muchos años había sido abandonado. Fue muy utilizado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial se utilizó, pero se vio que estaba asociado a más riesgo de amputación, más riesgo de necrosis en los miembros inferiores, más riesgo de lesión neurológica, por eso se abandonó. Hacia finales del siglo, hacia 1990, el ejército estadounidense empezó a utilizarlo como medida de manejo de hemorragia en campo, teniendo muy buenos resultados, y esto se traspoló al cuidado médico con ciertas indicaciones. Siguiente. Entonces, las indicaciones son una hemorragia exsanguinante, se tiene que poner cerca a la herida, se tiene que registrar la hora, no usar más de 2 horas y revalorar constantemente la aplicación del torniquete. Es de tener en cuenta que esta es una medida salvadora, pero no es un manejo definitivo y solamente se utiliza como medida de salvamento. Entonces, para recordar el paso X anterior, por favor. El paso X se debe hacer de una aplicación escalonada. El torniquete tiene que ser es funcional cuando no hay pulso distal y, como les decía, registrar la hora de inicio. Bueno, la siguiente diapositiva. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es la vía aérea, más la protección cervical. El manejo de la vía aérea es crítico en el manejo de cualquier paciente. Siempre va a requerir una planificación meticulosa y una ejecución segura para mantener una oxigenación adecuada. Se ha encontrado que las fallas en procedimientos de la vía aérea son el causante de 8 a 15% de las muertes prevenibles en trauma. Esto no siempre se va a lograr por efectos del tiempo en el manejo inicial del trauma. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo identificamos un paciente que tiene compromiso de la vía aérea? Entonces, lo primero, el siguiente diapositivo. Primero, debemos confirmar la permeabilidad de la vía aérea. ¿Cómo lo hacemos? A través de signos y síntomas, interrogatorio del paciente. Un paciente que nos habla, que nos contesta al interrogatorio y que tiene una voz fuerte, pues ya asumimos que tiene una vía aérea permeable. Ahora, distinto a un paciente inconsciente que no sabemos si tiene una obstrucción de la vía aérea, si tiene inconsciente por un trauma craneoencefálico o que si tiene un trauma facial. ¿Qué es lo que queremos buscar? Garantizar la ventilación y oxigenación adecuada y todo el tiempo protegiendo la columna cervical. Entonces, ¿cuáles son los signos que podemos encontrar en compromiso de la vía aérea? Primero, el estridor, el rogoteo, ronquido, que eso lo podemos ver al interrogatorio, presencia de dificultad respiratoria, voz apagada o imposibilidad para hablar. La evidencia de trauma facial o cervical evidente y la disminución del nivel de conciencia, que es un riesgo grande para la pérdida de reflejos protectores, broncoaspiración o asfixia.
Entonces, a la vez que valoramos los signos de probable obstrucción de vía aérea, también valoramos la dificultad de esa vía aérea. ¿Cuál es? Aquí pongo en el centro, en el gráfico rojo, se ve la dificultad de vía aérea. Esa dificultad de la vía aérea va a estar influenciada por ciertos factores, por factores anatómicos, dados por el paciente, una distancia tiromentoniana corta, una retrognatia, un paciente obeso, una paciente embarazada, paciente con barba. Son anatómicamente condiciones que nos van a dificultar un manejo de una vía aérea. Manejo ya del medio ambiente, encontramos que tengamos los recursos adecuados en el instante que atendemos el trauma para manejar una vía aérea. ¿Cómo la podemos manejar? Estamos en la calle, estamos en un centro de primer nivel, o contamos con todas las condiciones para manejar la vía aérea. Y el tipo de trauma, trauma facial, quemaduras en la cara, sangrado nasal, todo eso nos puede dificultar tener una vía aérea difícil y un adecuado control de la vía aérea. Siguiente. Entonces, para el control de la vía aérea tenemos que realizar intervenciones escalonadas. Entonces, ¿cómo vamos a realizar? Primero unas maniobras básicas, después podemos utilizar la ayuda de algunos dispositivos y ya si el paciente lo requiere, una vía aérea definitiva. Siempre revalorando, siempre definiendo si requiere más o si requiere desescalonada. Siguiente, dentro de las maniobras básicas que tenemos el posicionamiento lateral del paciente para desobstruir la vía aérea, la limpieza de la vía aérea, quitar materiales, cuerpos extraños, prótesis dentales o alimentos que pueda tener en la vía aérea y que pueda producir asfixia o una vía aérea no permeable. Maniobras básicas como la maniobra de la tracción mandibular o el jack eh, que se pueden utilizar solas o asociadas a ventilación con mascarilla de BBM o el AMBU, que se llama. Aquí en esta gráfica observamos cómo se puede realizar la tracción cervical, la tracción, perdón, mandibular con el control cervical en las dos figuras de arriba. Vemos cómo se hace en dos direcciones, el ángulo de la mandíbula hacia arriba y el mentón hacia inferior o hacia los pies del paciente. Eso va a permitir la desobstrucción de la vía aérea, no solo de los tejidos blandos, y a la vez nos permite observar un probable cuerpo extraño también para despejar la vía aérea. Observemos cómo de las gráficas de arriba a la derecha se está haciendo control cervical al mismo tiempo que se realiza la apertura mandibular. En las de abajo vemos la misma pero con mascarilla de ambú. Siguiente. Los dispositivos supraglóticos, como las cánulas orofaringeas y nasofaringeas, suelen utilizarse como medida para permeabilizar la vía aérea de los tejidos blandos en pacientes que cuentan con bajo nivel o que no tienen un reflejo nauseoso presente y que están inconscientes. No se pueden utilizar en paciente consciente y se pueden usar solos o asociados al BBM. Aquí a la derecha vemos en la gráfica cómo se colocaría una cánula orofaringea, y también existen las mismas nasofaringeas, pero son un poco más difíciles de colocar, pues están contraindicadas en trauma de huesos propios, traumas nasales o fracturas en cara. El siguiente son los dispositivos supraglóticos, que aquí los encontramos. Entre ellos tenemos la máscara laringea, la que se encuentra a la izquierda. En la mitad tenemos un tubo esófago-traqueal y a la derecha encontramos un tubo laríngeo. Estos son ya mecanismos que nos van a dar un poco más de protección de la vía aérea y que nos van a permitir una ventilación con presión positiva. Obviamente, el paciente siempre tiene que estar sedado. Aquí vemos las indicaciones y los beneficios, por ejemplo, de la máscara laringea. No requiere la laringoscopia, es más efectiva que los dispositivos nasofaringeos y orofaringeos, más la mascarilla.
permite, como les mencionaba, una ventilación con presión positiva, protege un poco de la aspiración y siempre utilizarlos en pacientes inconscientes por la presencia de reflejo nauseoso. Ya el siguiente paso sería un manejo de una vía aérea definitiva, que se define como un dispositivo un dispositivo en la tráquea con un balón inflado distal a las cuerdas vocales. Los beneficios, pues, la presión positiva que se le puede dar al paciente y la protección de la vía aérea a la broncoaspiración. Siguiente. Aquí tenemos pues unos principios básicos que digamos que se pueden realizar o generalmente se realizan, que es la secuencia rápida de intubación, que es el uso de una sedación más un bloqueo neuromuscular con una preoxigenación previa. Aquí pues tiene una lista de medicamentos que se pueden utilizar con sus diferentes dosis. Tener en cuenta que un paciente severamente traumatizado o que se encuentra asociado con un shock ante una sedación o un bloqueo neuromuscular puede hacer una hipotensión severa, por lo cual se recomienda siempre ajustar la dosis, mirar el nivel de conciencia del paciente o utilizar vasopresores al inicio, antes de la intubación. Aquí pues dispositivos laríngeos y ya los tubos orotraqueales y las guías para la intubación. Siguiente. Y ya por último sería la última forma de nuestro manejo de la vía aérea, se haría la indicación de una vía quirúrgica. ¿Cuál es la indicación de una vía quirúrgica? Una situación que no se pueda intubar y que no se pueda ventilar ni oxigenar a un paciente. Lesiones graves en cara o trauma de la vía aérea superior. Los principios son claves, es un procedimiento de rescate, requiere entrenamiento, práctica y trabajo en equipo para realizarla y no se debe retrasar su aplicación porque puede llevar a demoras y aumento de la mortalidad. La más indicada o la más usada es la cricotiroidectomía, que es una incisión en la membrana cricotiroidea, la cual se dilata y a través de este orificio se pasa un tubo orotraqueal fino, se infla el balón y se utiliza para ventilación. Este es como un esquema rápido que les muestro. Siguiente. Entonces, eso respecto a nuestro siguiente punto es la B, que es la ventilación o permitir que el paciente esté ventilando. No solo que tenga una vía aérea permeable, sino que exista un intercambio gaseoso, que exista que el aire llegue a los pulmones y el oxígeno llegue a los pulmones y a su vez los pulmones tengan la capacidad de llevar este oxígeno a la sangre y a los órganos. Para esto necesitamos para una ventilación efectiva requerimos pulmones funcionales, una pared torácica íntegra y un diafragma con buen funcionamiento. Aquí es donde podemos empezar a identificar algunas lesiones que nos pueden afectar nuestra ventilación. Siguiente. Entonces, ¿cuáles lesiones podemos encontrar que nos amenazan directamente la vida y son potencialmente fatales? Tenemos un neumotórax a tensión, un hemotórax masivo, un neumotórax abierto, contusión pulmonar y lesiones traqueobronquiales. Esas son las 5 lesiones que son potencialmente letales en la ventilación y nos pueden llevar a un deceso fatal del paciente. Siguiente. Entonces, aquí es el mecanismo. ¿Qué es un neumotórax? Un neumotórax es la entrada de aire al espacio pleural, una pérdida de posición del pulmón a la pared torácica, eh, que puede ser un neumotórax simple, en el cual solamente hay presencia de aire con un colapso pulmonar. Cuando este aumenta, ¿sí?, hay un desplazamiento del mediastino. Ya ahí tenemos un neumotórax a tensión. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a disminuir por compresión de las estructuras vasculares, va a haber una disminución del retorno venoso al corazón, una hipotensión y una disminución del gasto cardíaco. Siguiente. Entonces, el neumotórax a tensión. Clínicamente, ¿cómo identificamos a un paciente con un neumotórax a tensión en nuestra revisión primaria?
ausencia de ruidos respiratorios en un hemitórax, una hipotensión por compromiso no circulatorio, o bueno, por compromiso compresivo no exsanguinante, un compromiso circulatorio compresivo más no exsanguinante, y una desviación traqueal contralateral. El diagnóstico es clínico, pues basado en estos hallazgos, eh, y el manejo debe ser inmediato. ¿Cómo? Ya ahorita adelante les explico cuál es la intervención que hacemos para el neumotórax. Atención. Siguiente. El neumotórax abierto. ¿Qué es el neumotórax abierto? Es una lesión de la pared torácica, como lo ven en la gráfica de la izquierda, que va a tener un orificio que permite la entrada de aire por la pared torácica y no por la tráquea. Se presenta cuando hay una herida que o es 2/3 mayor al diámetro del ataque. Entonces lo que va a producir es una entrada de aire con un colapso pulmonar total y pues es una lesión también potencialmente letal. El manejo, como lo ven, el manejo inicial que se puede hacer, lo vemos aquí al lado derecho, es un apósito fijo por 3 caras. Esto lo que va a permitir es una válvula, realizar una válvula unidireccional. Permite que el aire salga, más no que entre. Siguiente. Otro, hemotórax masivo. El hemotórax masivo es la acumulación de sangre en el espacio pleural. Manifestaciones clínicas: disnea, hipotensión y ausencia de ruidos respiratorios del lado afectado. ¿En qué lo podemos diferenciar del neumotórax a tensión? En que no existe desviación traqueal. Aquí pues las imágenes que les muestro son cómo se vería radiográficamente, pero digamos que en nuestro abordaje inicial del trauma pues no vamos a tener radiografía. Lo que tenemos que hacer es solamente los hallazgos clínicos en el momento de examinar el paciente. Pues nuestro motor masivo va a comprometer la circulación por pérdida de sangre y la ventilación por compromiso pulmonar. Los manejos para nuestro neumotórax para nuestro neumotórax abierto, para el neumotórax a tensión, para el neumotórax simple y para el neumotórax masivo, son la descompresión. Inicialmente, cuando sospechamos un neumotórax, podemos iniciar una toracostomía con aguja, que es la aplicación de un catéter grueso, un catéter número 14, que se aplica en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular o en el quinto espacio intercostal con línea axilar medio anterior. También tenemos la toracostomía digital, que es simplemente una incisión en la pared torácica, generalmente en el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior o media, y lo que vamos a hacer es decomprimir o buscar la salida áurea, convertir un neumotórax a tensión en un neumotórax simple. Simplemente quitar la tensión como manejo salvador. Siguiente. Lo siguiente que tenemos es pues la toracostomía cerrada, que pues básicamente se realiza una incisión, es una incisión quirúrgica, igual quinto, sexto espacio intercostal con línea axilar anterior o media del lado afectado, se realiza una incisión, dilución de los músculos y se inserta un tubo que va a una trampa de agua. Siguiente. La contusión pulmonar. En la contusión pulmonar, debido a generalmente lesiones de cizallamiento de alta energía, se produce la lesión de los capilares alveolares sin desgarro del tejido pulmonar. Es una lesión que va a acumular de líquido, sangre dentro del alveolo y que va a impedir la correcta difusión del oxígeno a la sangre. De acuerdo al tamaño, va a ser la gravedad y generalmente va a presentar una progresión crítica después de las 24 horas. Inicialmente, cuando son muy severas, pueden causar, como les explicaba, un compromiso de la vía aérea. El manejo es soporte suplementario de oxígeno y ventilación mecánica. Y las lesiones traqueales o bronquiales, que son lesiones raras que van a comprometer el árbol traqueal, generalmente son de alta mortalidad por su gran compromiso por lesiones
asociadas de neumotoras de difícil manejo y por verse asociada a otros traumas vasculares. Se va a presentar una capacidad para ventilar por una pérdida del volumen corriente intrapulmonar. Siguiente. Respecto a nuestro siguiente punto, que es la circulación, que tenemos que valorar. El shock es una perfusión y una oxigenación tisular inadecuada. La identificación del shock es el manejo, es la piedra angular en el manejo de la circulación, en el manejo inicial del trauma. ¿Qué debemos identificar del shock? ¿De dónde viene? Tenemos dos grupos grandes, un shock hemorrágico y un shock no hemorrágico. El shock no hemorrágico puede ser no cardiogénico o distributivo. El shock hemorrágico siguiente, el shock hemorrágico lo podemos encontrar un sangrado exsanguinante, como ya lo vimos, o un sangrado oculto. Bueno, no existe un signo o prueba única que nos confirme el shock, la presencia de shock. Entonces, a diferencia de lo anterior, el diagnóstico del shock necesita un alto juicio clínico, porque la aparición de los signos no es clara o no se presentan signos floridos de shock, sino que hasta que estamos en etapas finales del shock. Entonces el diagnóstico va a ser una síntesis de nuestros hallazgos clínicos, de los parámetros del laboratorio, del tipo de trauma, con un muy buen juicio clínico. Existen ayudas, existen laboratorios que nos pueden indicar, pero todo tiene que ir con un adecuado juicio clínico. Primero tenemos que evaluar vitales, indicadores de hipoperfusión y monitoreo dinámico y continuo. Siguiente. Entonces aquí tenemos en esta parte les voy a explicar los 4 estadios del shock. En la gráfica podemos ver que los, los signos que podemos encontrar para un diagnóstico de shock van a ser frecuencia cardíaca, la presión sistólica, la presión de pulso, o sea, un pulso débil, la frecuencia respiratoria y el estado de conciencia. Eso es lo que clínicamente podemos evaluar. Pero como se pueden dar cuenta, en un estadio 1 el paciente está con un sangrado, pero con todo normal. Los signos floridos de hipotensión, de alteración del estado de conciencia, solo se van a presentar en sangrados mayores, que son sangrados evidentes. Por eso, la importancia de tener un adecuado juicio clínico y de valorar siempre de acuerdo a la reanimación. Entonces, en nuestro primer estadio va a haber una disminución de un volumen sanguíneo y una compensación, no va a haber ni taquicardia, ni una leve vasoconstricción cutánea para redistribuir el flujo y no más. En el segundo ya va a haber una compensación más moderada, liberación de catecolaminas, puede haber un ensanchamiento de la presión del pulso y presentarse piel fría, húmeda y pálida. Eh, ya para el siguiente diapositivo, para nuestro estadio 3, ya habrá una compensación avanzada, ya se va a presentar hipotensión arterial, perfusión periférica sacrificada, lo que nos va a dar palidez cutánea, taquipnea y sed intensa. Y ya el paciente con un shock descompensado, que vamos a tener alteraciones neurológicas, ansiedad, agitación, confusión, letargo, presencia de escalofríos, un shock evidente, eh, como pues una presencia de taquicardia y hipotensión. Siguiente. Entonces, ¿qué ayudas diagnósticas tenemos aparte del juicio clínico? Tenemos el índice del shock, que es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Normal tiene que estar por abajo de 0,7. Por arriba de 0,7 nos indica la presencia de shock. Tenemos el eco o el CO2 al final de la expiración, que nos refleja una hipoperfusión pulmonar. Esto para pacientes que ya se encuentran con intubación orotraqueal y monitorizados con una capnografía.
¿Qué más tenemos? La presencia de un lactato sérico elevado y una base exceso consumida. Pues otros como la hemoglobina o el hematocrito bajos. Estos son todas ayudas para diagnosticar el shock. Siguiente. Eh, entonces, como les dije, ya cuando diagnosticamos el shock, ayudados de nuestro criterio clínico, los signos vitales, las pruebas que le queramos aplicar o las ayudas que tengamos disponibles en el momento, que tenemos que identificar el origen, el origen del shock. ¿Qué nos va a ayudar? El mecanismo del trauma, la información hospitalaria, medicamentos que ha tomado. Y siempre tenemos que asumir que en trauma hay una hemorragia hasta que se demuestre lo contrario. Lo que tenemos que tratar de identificar dónde se encuentra. Siguiente. Entonces, ante nuestro primer caso de un shock hemorrágico en un paciente de trauma, podemos tener un paciente con un shock hemorrágico con un sangrado evidente o con un sangrado oculto. De ahí la memotecnia. Regla, uno en el suelo y cuatro más. Uno en el suelo se refiere a la hemorragia evidente, sangrados arteriales en jet, escalpes que produzcan un sangrado abundante, hemorragia de tejidos blandos exsanguinante, y cuatro más. ¿Cuáles son los cuatro más? Hemorragia en tórax, hemorragia en abdomen, hemorragia en pelvis y hemorragia en huesos largos. Esos son los cinco orígenes que nos pueden causar un shock hemorrágico. Siguiente. En tórax, pues, él nos ayuda a identificar el origen del tórax. Dolor costal, inestabilidad, matidez, hemotórax. En el abdomen, distensión, dolor, heridas, equimosis. En pelvis, dolor, ensanchamiento de la síntesis púbica, presencia de hematomas perineales o sangre en el meato uretral. En extremidades, dolor, deformidad, hematomas, inestabilidad. Siempre en el examen físico buscar esto para identificar el origen de nuestro shock. Siguiente. Y ya el shock no hemorrágico en trauma, el más común va a ser el obstructivo, que es la presencia de neumotórax de tensión o taponamiento cardíaco. Y también el shock distributivo o neurogénico, que lo podemos dividir el distributivo en neurogénico o séptico y anafiláctico, que son mucho más raros. El neurogénico, pues, es un paciente asociado a trauma retromedular que nos va a producir un déficit neurológico evidente con una petensión, una bradicardia, piel caliente en las extremidades. Y como le dije, pues puede asociarse a parálisis parciales o totales, y así como ausencia del tono rectal. El shock séptico y anafiláctico se puede presentar asociado en pacientes con trauma, pero no es común. Siempre va a ser un diagnóstico de descarte, la presencia de sepsis o la presencia de anafilaxis. Siguiente. Y por último, el shock cardiogénico que se puede producir como trauma directo cardíaco ante una contusión miocárdica, un infarto del miocardio por trauma o un infarto postraumático. La clínica va a ser dolor torácico, disnea, taquipnea, arritmia. Los signos externos, hematomas, equimosis en tórax, el signo del cinturón de seguridad que se asocia mucho a trauma cardíaco. Siguiente. ¿Y cuál va a ser nuestro manejo del shock? Hasta aquí, pues, lo que les expliqué del C es cómo se identifica si está el shock, cómo buscamos el origen del shock buscando nuestras causas hemorrágicas, nuestras causas no hemorrágicas y cómo lo vamos a manejar. Primero, un control temprano de la hemorragia cuando lo encontremos. Restaurar el volumen circulante y los hemoderivados si lo requiere, la monitorización continua de los signos vitales y iniciar el manejo antes que los estudios diagnósticos. Es decir, el paciente si clínicamente tiene un hemotórax masivo, tenemos que manejar el hemotórax masivo, reponer los fluidos, manejarlo con un tubatórax. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial de todo paciente global para un paciente con shock? Primero, el acceso con 2 catéteres venosos periféricos
La administración de cristales desde 500 a 1000 valorando la respuesta. De ahí se va a valorar si va a requerir sangre o hemoderivados. Y siempre utilizar líquidos calientes. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a valorar nuestra respuesta a los líquidos? Vamos a colocar un bolo de 500 a 1000. El paciente, ¿cómo puede? Respondedor, mejora su tensión o mejora su frecuencia cardíaca, mejora su estado de conciencia. Hay una mejoría evidente y hay una respuesta. Los respondedores transitorios van a ser aquellos que van a tener una respuesta parcial y que posteriormente vuelven a entrar en shock. Y los no respondedores, que son pacientes con una hemorragia continua, un shock evidente y que van a requerir cirugía de control urgente. Los no respondedores van a ser probablemente que requieran cirugía o otra intervención. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de la reanimación en el shock? Es evitar la sobrecorrección de la presión arterial. Lo que no se quiere es llevar al paciente a estar hipertenso para que no sangre más. Entonces lo que vamos a tener es una hipotensión permisiva. Es una presión arterial sistólica entre 80 y 90, exceptuando pacientes con shock neurogénico secundario a trauma cronocefálico, en el cual lo que queremos es aumentar la presión arterial sistólica por arriba de 110 o mayor o igual a 110 para mejorar la perfusión cerebral. ¿Qué buscamos? Evitar la aparición de nuestra triada letal, evitar la aparición de acidosis, coagulopatía e hipotermia. Siempre debemos individualizar el aporte de fluidos y sangre de acuerdo a nuestra respuesta del paciente, como lo vimos anteriormente, y monitorear y revalorar continuamente la respuesta de nuestro paciente. Entonces aquí es como un resumen de los tipos de shock y los manejos que le vamos a dar a cada uno, tanto manejo inicial como manejos avanzados. Siguiente. Siguiente. Eh, y las terapias ayudantes que nos ayudan en shock, es, sobre todo en el hemorrágico, es la aplicación de ácido tranexámico dentro de las primeras 3 horas por lesión y continuarlo a 1 gramo cada 8 horas. Revisar revisión de anticoagulantes si el paciente lo tiene, con aplicación de plasma o plaquetas, y el uso de vasopresores es una ayuda, pero no es la primera línea para el manejo del paciente del shock. El manejo del paciente del shock, líquidos, sangre, hemoderivados, y solamente como soporte en un paciente que no responda. Siguiente. Aquí el siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es la D, que es nuestro déficit neurológico. ¿Qué tenemos que buscar? Reconocer y tratar de inmediato la causa de déficit neurológico que amenaza la vida, prevenir lesiones medulares y lesiones cerebrales secundarias, mantener una oxigenación y una perfusión cerebral adecuada, como ya lo expliqué, con una adecuada ventilación y con una adecuada tensión. Siguiente. La evaluación inicial se hace a través de la escala de Como de Glasgow, que es la que más comúnmente se utiliza, pero hay otras escalas que se pueden utilizar. También tenemos la reacción y el tamaño pupilar, así como su simetría, nos pueden indicar la presencia o no de una lesión intracraneal. Los movimientos, simetría, respuesta a estímulo, déficit motores locales, eh, así como el nivel de glicemia para descartar siempre hipoglicemia como causa reversible. Las herramientas de evaluación, ya les expliqué, la escala de Coma de Glasgow, también tenemos la escala AVPU, que es una escala rápida para ver solo si responde hasta la alerta, a la voz, al dolor o no hay respuesta. Y nuestro examen dirigido. Siguiente. Las causas de déficit neurológico las dividimos en cerebrales, trauma craneoencefálico, hemorragia intracraneal, edema o convulsiones. Las causas medulares, fracturas, luxaciones o lesiones penetrantes,
Y las causas sistémicas que generalmente pueden ser reversibles, tenemos la hipoxia, la hipoglicemia e intoxicaciones o shock, generalmente reversibles. El manejo inicial, oxigenación, ventilación, mantener una saturación por arriba de 94, la perfusión cerebral con una presión arterial media mayor a 65, evitar hipotensiones con presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, siempre la inmovilización cervical y la inmovilización en tabla cuando se sospeche de lesiones medulares, y la corrección de las causas reversibles, hipoglicemia, hipoxia, hipotensión, que son las que más fácilmente podemos manejar. Consideraciones específicas, trauma craneoencefálico grave con Glasgow menor de 8, intubación orotraqueal y protección cervical para el manejo de la vía aérea. Cuando hay sospecha de lesión medular, siempre collarín y tabla rígida. La profilaxis con benzodiazepinas ante la presencia de convulsiones en trauma craneoencefálico. Eh, Se puede usar como profilaxis en trauma craneoencefálico severo o se puede usar como manejo en convulsiones en pacientes con trauma craneoencefálico. El monitoreo neurológico seriado cada 10 a 30 minutos eh, para valorar un posible deterioro y requerimiento de nuevas intervenciones. Ya indicaciones de neurocirugía, deterioro neurológico progresivo, un Glasgow menor a 8 o descenso de 2 puntos. Las pupilas fijas y dilatadas y una sospecha de una hemorragia intracraneal. Siguiente, y por último en nuestro esquema tenemos la E, que es la exposición al medio ambiente. Siempre tenemos que exponer el total de nuestro paciente, obviamente teniendo en cuenta nuestros medios físicos y siempre teniendo en cuenta el pudor del paciente. Entonces se debe exponer al paciente cefalocaudal, retirar las prendas para detectar probables lesiones asociadas y siempre evitar la hipotermia y tratar la hipertermia si se presenta. Siguiente. Las lesiones pues, que se nos asocian a frío pues son la congelación, hipotermia y se presentan el 66% de las reanimaciones. De ahí lo importante de que la exposición siempre vaya asociada al calentamiento del paciente, cosa que nos va también a influir en nuestra triada de la muerte, siendo la hipotermia uno de los factores desencadenantes de acidosis en el paciente. Y ya mecanismos de calor, de pues definir si hay quemaduras, si hay hipertermia y tratarla adecuadamente, protección de las quemaduras o si existe una hipertermia, tratar de bajar la temperatura del paciente. Siguiente. Pasos prácticos en la exposición: retirar la ropa, joyas y vendajes, inspeccionar abrasiones, heridas, quemaduras, congelación, examinar el dorso, movilizando al paciente en bloques si se sospecha lesiones espinales, siempre examinar la parte posterior, dorso, inspección lumbar del paciente en busca de lesiones, de abrasiones, deformidades, hematomas. Siempre se tiene que examinar porque muchas veces solo vemos la parte anterior del paciente y nunca examinamos la parte posterior. Y siempre pues proteger la privacidad y evitar la hipotermia cubriendo al paciente. Entonces, para recordar, el enfoque XABCE es sistemático, rápido, aunque la charla es larga, esto se tiene que realizar en 2 minutos. La valoración de este paciente del ABCDE es algo que se tiene que hacer en 2 minutos, hablando con el paciente, viendo al paciente, examinando al paciente y a la vez hacer las intervenciones. Se prioriza la vida sobre el diagnóstico. Ahorita no nos interesa saber si el paciente tenía un trauma abdominal con un índice de severidad de tanto, no. Lo que busca la revisión primaria es eh, detectar posibles traumas que estén afectando la vida. ¿Listo? Prevenir, prevenir los retrasos porque estos pueden ser fatales. El trabajo en equipo y la comunicación es fundamental entre los equipos de reanimación. Es aplicable en cualquier contexto
tanto prehospitalario, hospitalario primer nivel, segundo, hasta centros del trauma, y si se realiza secuencialmente y se tienen en cuenta todos, va a tener un impacto sobre la supervivencia del paciente. Siguiente. Eso es todo. No sé si Doctor hay Reyes, preguntas. muchísimas gracias por esa detallada y completa charla sobre el manejo inicial del trauma. Creo Usted, que es usted siempre además me un dice tema muy que, importante usted siempre me dice que para... detallada por lo larga, pero es que no, es que no, resumirla como es que importante quedan además cosas afuera. porque son temas que de verdad son muy necesarias y de verdad les debería importar mucho a los médicos generales, a los médicos que atienden trauma, a los médicos rurales y a los médicos en formación, porque Ujú, realmente si uno hace esta atención inicial de forma adecuada, pues se salvan vidas realmente. Nosotros que estamos ya, digamos, al frente del cañón con los pacientes graves o con la parte quirúrgica ya avanzada en estos pacientes, pues también contribuimos a esa disminución de la mortalidad, pero definitivamente es necesario para el pronóstico hacer el ABCD de una forma adecuada. Doctor Reyes, muchísimas gracias por su tiempo. bueno, no, a ustedes por invitarme y esperemos que seguir participando. Claro que sí. Bueno, a todos los oyentes, muchas gracias. Que tengan muy buena noche. Bueno, hasta luego.